Un saludo muy especial para todos, queridos hermanos, bienvenidos de nuevo a este espacio donde nos encontramos para meditar, para reflexionar un poco sobre este tiempo de Cuaresma que estamos viviendo, que nos adentramos para prepararnos y vivir adecuadamente el tiempo de la Pascua. Les acompaña en este día Brandon Alexis Henao, quien les habla, Juan David Zapata y nuestro compañero David Otero. Bueno, para comenzar en este momento, compañeros, queremos invitarlos a todos a que nos entremos en un momento de oración para dar inicio a esta maravillosa charla. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia santificación. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien, queridos amigos. Entonces, en este día quisiéramos compartirles un mensaje muy especial y muy particular dentro de este tiempo de Cuaresma. Nos vamos a adentrar en lo que son los signos espirituales de este tiempo de Cuaresma. Y en ese sentido, bueno, posteriormente en otros programas vamos a meditar sobre las cuestiones litúrgicas o los signos litúrgicos de este tiempo de Cuaresma, que también son muy particulares. Pero en cuanto a lo espiritual, también tenemos que decir de que justamente es lo que verdaderamente encarna lo esencial de este tiempo de Cuaresma. Lo primero que tenemos que mencionar con relación a los signos espirituales es la señal de la cruz. Cuando nosotros nos encontramos con el signo de la cruz, inmediatamente hacemos relación a Jesucristo, a su vida, a lo que Él hizo, a lo que Él dijo. Y es muy interesante porque este tiempo de Cuaresma es un tiempo propicio para que nos encontremos con Jesucristo, pero más que eso, para vivir como Jesucristo vivió. Es decir, que el signo de la cruz nos identifica como cristianos, el signo de la cruz nos hace cristianos. Él mismo en el Evangelio dice que quien quiera seguirme, que cargue su cruz y lo haga. Pues bien, nosotros como cristianos estamos llamados justamente a eso, a vivir con Jesús, a vivir como Jesús y a demostrar que verdaderamente somos cristianos con nuestra vida, con actos concretos. El tiempo de Cuaresma es la ocasión propicia para eso, para que examinemos nuestra vida y nos preguntemos cómo estamos pareciéndonos a Jesús y si verdaderamente nuestros actos son los actos de Jesús. Así es, como nos dice Brandon, la cruz es el signo de los cristianos. Por tanto, los cristianos debemos de gloriarnos en la cruz de Jesucristo. Por eso no en vano todas nuestras celebraciones siempre están presididas por la cruz. Pero hay algo muy importante, de que aunque la cruz nos adentra como en ese dolor, en ese sufrimiento que vivió Jesucristo, debemos de trascender un poco más y verla también como ese signo de salvación, de victoria para todos nosotros, que también es el signo de amor más grande. Tocaste un punto muy importante, Juan David, con la parte de la cruz, del signo de verla desde el punto de salvación. Una vez me comentaron una persona con la cual fuimos a una parroquia, en la cual tenía a Jesús resucitado como imagen principal. Me decía, me encanta esto que en esta parroquia, porque encuentro a un Jesús resucitado, más no estoy viendo a un Jesús doliente en una cruz. Entonces yo le pregunté, ¿por qué te encanta ver eso? ¿Por qué te encanta ver eso? Entonces él decía, porque estoy harto de que siempre estén mostrando a Jesús adolorido, crucificado, como queriendo decir que a esas personas como que les gusta el dolor cuando Jesús está vivo. Entonces, y justamente es entender el verdadero signo de la cruz, donde anteriormente la cruz era vista de esa forma, como un signo de tortura, algo mal, nadie quiere saber sobre eso. Pero gracias a Jesucristo, gracias al acontecimiento que pasó con su muerte y su resurrección, ese signo que era de muerte se volvió un signo de salvación, por el cual no hay que ver la cruz desde un sentido malo, desde un sentido de muerte, sino desde el punto de salvación, sabiendo que la cruz, por eso que el Señor vivió, donde acogió todos sus pecados, gracias a ella es que nosotros estamos hoy aquí en vivo, y hoy estamos en día liberados, estamos vivos.
Así que es abrazar a esa cruz, vivirla, que es el signo cristiano del cual ustedes están hablando. Eso es muy bien, lo que acabas de decir, vivirla. Y es también esa invitación, no solo tener nuestra cruz o solo lucirla, que está bien que llevemos de pronto nuestra cruz colgada, de que la tengamos, está bien eso y es bonito, pero más que lucirla es vivirla, sentirla nuestra, porque el signo de la cruz nos compromete a todos a vivir en ese amor de Cristo y a vivirlo hasta el fin, tal como Cristo lo hizo en la cruz. De pronto nos podemos preguntar cómo podríamos nosotros vivir la cruz hoy en día como cristianos, de qué forma podríamos acogerla y vivir a cada uno. Es algo muy importante porque es lo que Dios quiere, que cada uno lleve su cruz, llevar la cruz cada día, aceptar los dolores y los fracasos, también ayudar a los hermanos a llevar su cruz, porque todos llevamos una cruz, y es lo que nos decía nuestro compañero Brandon al inicio, que haciendo alusión al Evangelio, el que quiera seguirme, tome su cruz y continúe el camino conmigo. Pero es siempre eso, es muy importante ayudar a los hermanos con sus cruces, pero que nosotros no pongamos más cruces a los hermanos, porque allí es donde de pronto como cristianos estaríamos fallando, porque siempre debemos de estar junto a los hermanos como Cristo estuvo con todos nosotros. Y en ese sentido, es muy importante esa doble dimensión de la cruz, lo que ustedes han dicho, esa dimensión de glorificación, de salvación, pero también que nos adentra a ese ámbito o ese aspecto comunitario. La cruz nos adentra a ese misterio salvífico, porque desde allí Jesucristo nos salvó, pero también desde esa misma cruz Jesucristo nos adentra en esa humanidad, en ese anonadamiento que tuvo Dios al querer morir en una cruz. Y de cierta manera, en el tiempo en que vivió Jesús, en la contemporaneidad de Jesús, ese signo era un escándalo. Y Jesucristo mismo se valió de ese escándalo para transmitir el centro de su mensaje, que es que Él ha venido al mundo no para ser de cierta manera alabado y glorificado y ensalzado, sino para salvarnos. Él no vino por los grandes, Él vino por los pobres. Y decir que vino por los pobres es decir que vino por cada uno de nosotros que estamos necesitados y que estamos caminando en esa búsqueda de la salvación. Eso como primero, nos encontramos con un primer signo que es demasiado rico, que es muy rico, que nos adentra en esa relación comunitaria y en esa relación divina. Nos adentra con los hermanos o hace relación a los hermanos y al mismísimo Dios. Ahora, algunas prácticas que también son signo de este tiempo de Cuaresma. Y ya desde el miércoles de ceniza se nos adentró en esas prácticas que de cierta manera son necesarias para vivir adecuadamente este tiempo. La primera de ellas es la oración. Todo aquel que se identifique con Cristo debe estar permanentemente unido a Él, permanentemente en contacto, en comunión con Él. Y qué mejor que la oración, esa oración que de cierta manera nos pone en una intimidad directa con Dios y que es la que nos fortalece, que es la que nos llena de regocijo porque nos sentimos acompañados por Jesús. Nos sentimos acompañados por Dios. Jesús que camina con nosotros en nuestro diario vivir. Jesús que camina con nosotros haciéndose testimonio de vida, haciéndose de cierta manera comunidad. La relación con nuestros hermanos depende también directamente de la relación que tengamos con Jesús, del contacto íntimo que tenemos con Él. El Papa Juan XXIII decía que la oración es una de las armas de la penitencia, y es que ciertamente nos ayuda muchísimo en nuestra vida espiritual, en esa penitencia que cada uno debe de ponerse en su vida para ser un mejor cristiano. Comúnmente hemos escuchado de que la oración es el alimento del alma, y es así, la oración le da vida al alma, por lo tanto es una necesidad permanente, siempre la oración va a ser una necesidad,
y más en este tiempo cuaresmal, en el que estamos viviendo la oración de una forma más intensa, en especial en esa escucha de la palabra, pero también en ese diálogo con Dios. Y los evangelios mismos nos lo dicen, y el mayor ejemplo que tenemos es el de Cristo. Cuando escuchamos o leemos el evangelio, nos dice: Cristo se retiró al desierto a orar, subió a la montaña a orar, se retiró, se apartó a solas a orar. Bueno, bien como decía, la oración es el alimento del alma, y precisamente en este tiempo de cuaresma que hemos entrado, este tiempo de desierto, estamos tratando de interiorizarnos y prepararnos para esa Pascua que viene. Precisamente aquí es una invitación que me surge en este momento para hacer, y es que podamos vivir esas tres formas de oración que la Iglesia nos enseña. La primera es la oración de perdón, donde en este tiempo de interiorización podamos reconocer cuáles son esas faltas que tenemos, cuáles esas faltas de amor hacia los hermanos, hacia nosotros mismos, que queramos en este momento reconocerlas, pedirles perdón a nosotros, pedirle perdón a Dios y pedirle a los hermanos a través de la oración. Y una vez hayamos hecho esa oración de perdón, podemos llegar a una oración de súplica, de petición, donde le pidamos al Señor mediante esa oración de pronto cómo reparar esos errores que hemos cometido, cómo remediarlos, cómo volver a restaurar lo que se ha dañado, o a través de que queramos ganar una gracia, por ejemplo, poder a través de la oración pedir al Señor y saber que nos la concederá. Y como por último, luego de haber hecho esos dos pasos, llegar al tercero y final, que es la oración de gracias, reconociendo que el Señor todo lo da para el bien de los que lo aman. Y a través de esa oración de gracias también estamos reconociendo esa humildad de saber de que no todo lo podemos solo nosotros por nosotros mismos, sino de que le estamos dando gracias al Señor por escucharnos, por amarnos como Él nos ama, y por esa comunidad de hermanos que también está orando precisamente por nosotros cada día. Es que realmente este tiempo de cuaresma, pues la Iglesia nos enseña que es un tiempo netamente de penitencia, de sacrificio. Y si nosotros nos ponemos a examinar esto, a practicarlo en nuestra vida, pues de cierta manera se convierte en algo complicado y difícil de alcanzar. Es por eso que la oración es el pilar, es lo primero, es algo con lo que depende las otras dos condiciones o los otros dos actos, como es el ayuno y la penitencia, el ayuno y la limosna. La oración es el pilar del cual se debe edificar nuestra vida. San Benito decía algo muy interesante, y es que nosotros debemos también orar con nuestra vida, hacer de nuestra vida una oración. Es decir, que nosotros no necesariamente tenemos que estar en un templo para elevar una oración, para hacer una oración a Jesucristo, para hacer una oración a Dios, sino que con nuestra vida, con nuestro caminar por este mundo, debemos manifestar esa relación con Jesucristo. Es decir, que nuestra vida cotidiana se convierta en una oración, en algo que podamos ofrecer a Jesús, en algo que podamos ofrecer a Dios. Habíamos dicho entonces que la cruz es uno de los signos junto con la oración. Nos adentramos ahora en el campo de lo que es el ayuno, la mortificación, el controlar nuestros placeres y nuestros impulsos más, por decirlo de alguna manera, más íntimos. El ayuno se nos brinda como esa herramienta para controlar nuestro cuerpo, controlar nuestros impulsos y lograr el dominio de sí, que es tan importante en la vida espiritual del cristiano. Es muy importante practicar el ayuno en la cuaresma, y de hecho tradicionalmente se espera la cuaresma para practicar el ayuno, y no solamente los cristianos. Por ejemplo, los supermercados o donde se expende la carne esperan ello para sacar promociones de pescados, de atunes, porque sabemos o ellos saben, no es algo como de cultura general, de que en ese tiempo se ayuna de la carne, pero más de como de esa privación de comer carne o de esa práctica del ayuno, que es un ejercicio que humanamente nos libera y nos debe de hacer entender de que debemos de olvidar esas necesidades de nuestra vida humana para poder centrarnos en esas necesidades del cielo. Muy bueno lo que comentan, el ayuno es otro factor importante precisamente en este momento de la cuaresma que estamos viviendo.
que normalmente inicialmente desde la iglesia se nos invitaba a vivirlo desde el despojo de un alimento propiamente, pero hoy en día más que ese despojo del alimento propio es el despojarnos de eso a lo cual estamos apegados. Nos acordamos muy bien también cuando el Señor nos hablaba de las bienaventuranzas, en el cual nos da una distinción entre los que están, digamos de forma indirecta, quienes están apegados a ciertas cosas propiamente pasajeras y de acá del mundo, y a quienes de pronto sí les invitaba a poder apegarse más a aquellos tesoros que íbamos a guardar en el cielo. Entonces aquí mismo el ayuno aquí nos está ayudando a poder vivirlo para poder despojarnos de aquellos apegos que podamos tener, que sabemos que son pasajeros, que están en ese peregrinar que tenemos, pero muchas veces no lo vemos de esa forma. Entonces nosotros digamos alguien que está enfermo, que no está obligado a ayunar bajo la iglesia por enfermedad, entonces, pero tiene un apego total, digamos, al celular. Entonces ver cómo puede ayunar en ciertos horarios para solo usarlo lo indispensable que tenga, digamos, que ver por cierto trabajo, pero si lo utiliza mucho para ver, digamos, entretenimiento, videojuegos, despojar esos momentos que le duelen y utilizar esos momentos para cosas más productivas, sea para su propio estudio o sea para ayudar al hermano. O despojarse también precisamente de algunos gustos de ir de salir, vamos a jugar fútbol con los amigos, y ese momento de que estás despojando de algo que es bueno, pero que lo estás haciendo, poder utilizarlo para compartir, por ejemplo, tiempo con la familia, actividades que puedan estar haciendo el bien de los demás, porque precisamente este ayuno no va solo. El ayuno del cristiano no tiene valor si solo se hace solo por despejarse de algo ya, sino que busca un bien no solo unitario sino común. Y es donde vamos a entrar al otro signo, y es que tiene que ver con la limosna. Eso está muy bien, que como ver esa forma espiritual del ayuno, no solo comiendo carne, y es ciertamente lo que hay que tener en cuenta, de que no importa la materialidad, sino el espíritu. Sí, en ese sentido el ayuno se convierte en una herramienta práctica que todos tenemos a la mano, que todos podemos emplear, que no es netamente espiritual, sino que lo podemos hacer desde nuestra vida práctica, como lo decía nuestro compañero David, con algunas cuestiones, sitios, lugares, incluso personas y cosas que de cierta manera generan en nosotros un apego. Y bueno, ya David nos introducía un poco hacia este mundo o hacia otro aspecto de lo que es la limosna como tal, y es que la una depende de la otra, porque es necesario, la iglesia nos enseña que esas cosas que nos privan pues también sirvan para hacer una obra de caridad, es decir, para apersonarnos de la necesidad del hermano, es decir, mirar hacia afuera. Y es que la limosna es eso, un desprendimiento total de sí para ir al encuentro del otro, para ir a ayudar en lo que el otro necesita, a ir a acompañar esa necesidad que el otro tiene y que quizás yo he sido indiferente. El tiempo de la Cuaresma es un tiempo en el cual yo primero me debo examinar mi interior, examinarme a mí mismo, y en un segundo aspecto elevar un poco la mirada hacia aquellas realidades que de cierta manera el hermano sufre. No ser indiferentes. El cristiano está puesto en el mundo no como una isla, sino como un testimonio de vida dentro de una comunidad de la que hace parte. Y desde el bautismo justamente, que también es uno de los sacramentos que más mencionamos durante la Cuaresma. Antiguamente la Cuaresma servía como preparación para esas personas que iban a ser bautizadas. Se le llamaba aún el proceso del catecumenado. Pues bien, que nosotros nos preparemos durante este tiempo de la Cuaresma para entrar en las realidades del otro, esa comunidad que de cierta manera yo estoy llamado a dignificar con mi ayuda, con mi compromiso, con mi testimonio. Así es, viendo ese tema de la limosna, podemos decir algo como para sintetizarlo. La limosna es el fruto de la misericordia, y es que todo ese caminar con Cristo fue de misericordia, y de misericordia hacia el hermano. Lo que nos decía Brandon, siempre debemos de pensar en el prójimo, en especial en el más necesitado, porque en ese caminar que llevamos en la vida como humanos, pero especialmente como cristianos, no podemos ser felices a solas. Siempre debe ser con el hermano, con el prójimo, con el más necesitado.
No, y muy bien lo decía Brandon ahorita, el cristiano no es una isla independiente, sino que está llamado a ser testimonio dentro de una comunidad. Y así mismo en este tiempo que estamos viviendo de Cuaresma, en el cual estamos recorriendo un desierto, es muy bien sabido que cada uno vive de forma personal ese desierto, pero ese desierto todos como comunidad también lo estamos caminando. Y es precisamente a través de la limosna que se puede ver esto, en cómo estamos ayudando a nuestro hermano a través de las necesidades que están teniendo para cada uno poder llegar hasta la meta que se necesita. Y creo que algo muy punto que hay que ver en la limosna y es no de pronto no dar por dar porque hay que darlo, sino porque nos nazca de corazón, porque de verdad amamos a esa persona así no lo conozcamos, porque a través de esa persona estamos viendo a Cristo. Sí, y ya para ir culminando nuestro programa en este día, adentrándonos un poco hacia algo actual, y es justamente el mensaje muy interesante que nos dejó el Papa Francisco el miércoles de ceniza pasado. El Papa sintetizaba su mensaje en: no nos cansemos de hacer el bien. El cristiano está llamado siempre a hacer el bien, y de cierta manera, antropológicamente y humanamente hablando, de cierta manera el bien se convierte en algo que es difícil de hacer, que es difícil de conseguir. Uno de los salmistas decía cómo el enemigo, cómo el que es malo se gloriaba en su maldad y le resultaba fácil hacer su maldad. Pues nosotros como cristianos, aunque de cierta manera por esa fragilidad y esa condición humana, esa condición de pecado, estamos más propensos de cierta manera a hacer el mal. El Papa nos llama y nos exhorta en este año 2022 a que no nos cansemos de hacer el bien. Encontrar al hermano para no tanto de cierta manera hacer un impacto peyorativo en su vida, sino más bien hacer de su vida algo distinto, hacer de su vida un bien. A eso estamos llamados en este tiempo de Cuaresma, y el Papa nos lo ha enseñado desde el miércoles pasado y durante todo su pontificado. Hacer el bien es lo que mejor nos identifica con Cristo, porque dicen los evangelios que Jesús pasó por este mundo haciendo el bien. Que este tiempo de Cuaresma verdaderamente nosotros genere una conciencia, que genere en nosotros ese deseo de cambiar, de morir a una vida que es fuera de Cristo para renacer con Él el día de la vigilia pascual, el día de la resurrección, a una vida nueva, que ya no está de cierta manera insertada en ese mal, en esa condición de fragilidad y de pecado, sino que desde allí tengamos la mirada puesta en el cielo y logremos transformar esas realidades que son de cierta manera escandalosas para nuestra espiritualidad cristiana, como es la denigración de la persona humana, el sufrimiento a causa del abuso de tantas personas, el abuso o la negligencia del mismo Estado, de los políticos. Qué bueno que nosotros en este tiempo de Cuaresma, a la luz del mensaje del Papa Francisco, podamos decir qué tanto bien estoy haciendo yo con mi vida y qué tanto bien estoy manifestando en mi vida. Para finalizar esta charla todos aquí juntos, terminemos con esta oración diciendo: Padre eterno, ayúdanos a amar el Evangelio, a escuchar cada día más el Evangelio, a vivir verdaderamente el Evangelio. Encomendando todas esas peticiones, las dejamos en manos de nuestra amadísima Madre, la Santísima Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes, compañeros, por esta charla que hemos tenido, a todos los que nos están escuchando por haber participado. Que Dios los bendiga y hasta una próxima charla.